Pedro y Juan son dos de los discípulos más conocidos, más emblemáticos entre los apóstoles y discípulos de Jesús, y son lo que podríamos considerar un equipo misionero de primera generación. Tanto Pedro como Juan forman parte de los primeros discípulos a quienes Jesús llamó. Ahora, si los autores bíblicos siguieron cronología, entonces pensaríamos que Pedro y su hermano Andrés fueron los primeros y después Juan y su hermano Jacobo. Pero avanzando el tiempo y durante el ministerio de Jesús, vemos una interacción de Pedro andando con su hermano, de Juan andando con su hermano. Hay ocasiones en que Pedro está con Juan y Jacobo, pero también hay otros episodios en que Pedro y Juan aparecen como equipo misionero. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos permiten visualizar un poco cómo interactuaron estos siervos de Dios. Marcos 1:29, comenzando el evangelio, se dice: al salir de la sinagoga, Jesús con sus discípulos dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Esta visita no fue general del grupo, sino de Juan y de Jacobo a casa de Simón y de Andrés. Marcos 5:37 nos dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esta ocasión es la resucitación de la hija de Jairo. Había una incredulidad entre el pueblo judío y Jesús solamente permitió que entrasen a la habitación y que le siguiesen este grupo pequeño o este equipo misionero, Pedro, Jacobo y Juan. Marcos 9:2 dice: 6 días después que Jesús le habló hizo una evaluación de quién era él, que hablaba la gente de él, cuando Jesús les hace alusión al sacrificio que enfrentaría en Jerusalén. 6 días después dice: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estos pasajes nos ayudan a ver, mis apreciados líderes, que aunque Jesús trabajaba con la multitud y tenía un grupo pequeño establecido que eran los 12 y a los que él capacitaba, le dedicó tiempo particular a un equipo misionero que eran 4, pero en otras ocasiones eran 3 y muchas veces más eran 2. Aquí aparecen Pedro, Jacobo y Juan. Fueron privilegiados porque el Señor se transfiguró delante de ellos. Marcos 13:3 dice: y se sentó en el monte de los olivos. Aquí está hablando del sermón profético, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los 4 hermanos, las 2 parejas de hermanos, le preguntaron aparte. Todo ese sermón profético de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21, es una pregunta que le hicieron estos 2 equipos misioneros. Marcos 14:33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor no quería que ese momento tan difícil que tenía que enfrentar eh, fuese contemplado por cualquiera. Él eligió a sus amigos más cercanos, a ese equipo que había decidido estar con Jesús en los diferentes escenarios del ministerio. En Lucas 22:8 ya se nos presenta más de manera especificada a Pedro y a Juan. Dice Lucas 22:8: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Los otros evangelistas no especifican, simplemente dicen: y el Señor envió a 2 discípulos, pero Lucas sí precisa. Lucas dice que era Pedro y que eran Juan quienes fueron enviados por el Señor para preparar la Pascua. Saben, aquí hay otro dato interesante, líderes. El hecho de que nosotros nos hayamos encargado de la predicación, de la testificación, de la instrucción bíblica, no significa que como equipos misioneros no podamos dedicarnos a otras tareas que pueden ser físicas.
Miren que lo que Jesús le dice a Pedro y a Juan es: vayan al aposento alto, ese lugar nos los están prestando, organicen las sillas, organicen la mesa, organicen que haya agua, que esté todo listo. El hecho de que seamos líderes no significa que no podamos dedicarnos a otras tareas. Y qué interesante es que el equipo misionero diga: vamos a ayudar a arreglar la iglesia para este fin de semana, que la iglesia esté bonita, que esté arreglada. Este pasaje nos permite ver eso. Pedro y Juan fueron a preparar los aspectos físicos de la Pascua para que Jesús fuese con el resto de los discípulos. En Hechos de los Apóstoles, en la página 15, en el primer párrafo, leemos: para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ellos a su vez habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico para que pudieran tener éxito en su trabajo. Iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Dos cosas podemos destacar aquí. Número uno, el origen de la iglesia cristiana fue un, digamos, origen laico. Ahorita pensamos en que los discípulos, incluyendo a Pedro, incluyendo a Juan, eran los líderes de la iglesia cristiana y sí llegaron a ser los líderes, pero recordemos que los líderes naturales de la iglesia eran los sacerdotes, eran los fariseos, eran los saduceos, eran los ancianos, y ellos rechazaron a Jesús. Pero el Señor, cuando el liderazgo rechaza la verdad presente para aquel tiempo, el Señor no queda limitado. El Señor levanta a estos hombres. Por eso dice este pasaje que Cristo pasó por alto la erudición del Sanedrín y el poder de Roma en aquel tiempo y escogió a personas humildes. Si tú crees que no tienes la formación académica suficiente para ser líder en la iglesia, aquí tenemos un mensaje de aliento, porque no es la erudición, no es la sabiduría ni los métodos humanos, es el poder del Espíritu Santo el que nos guía para poder avanzar en la obra de Dios. Y estos 12 hombres fueron constituidos los líderes de la iglesia en aquel tiempo. Ahora, centrándonos un poco más en Pedro y Juan, vamos a Hechos capítulo 3, verso 1, y leemos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, Juan y Pedro, subían juntos al templo. Podemos destacar por lo menos un par de ideas. En primer lugar, el que Pedro y Juan aparezcan juntos rumbo al templo no es casualidad. Los textos que leímos previamente nos indican que ya Pedro y Juan acostumbraban a andar juntos como equipo misionero. Ya ellos tenían experiencia realizando tareas para el maestro. Y aquí, como equipo misionero, van hacia el templo. Y bueno, entonces, el otro punto que quiero mencionarles es el siguiente. ¿A qué fue Pedro y Juan al templo? El texto dice que eran las 3 de la tarde, aproximadamente la hora novena, que era la hora de la oración. ¿A qué iban estos líderes a la iglesia a esta hora? A orar. Qué maravilloso sería que como líderes nosotros tuviésemos en la oración, digamos, ese fundamento para nuestro ministerio. Normalmente la oración la utilizamos para momentos emergentes y realizamos, sí, campañas, momentos, programas específicos para orar por ciertas necesidades
Y eso está bien. El detalle es que la oración como apoyo para el cumplimiento de la misión es muy escaso. Pregunto, ¿con cuánta frecuencia en grupos pequeños, en clases de escuela sabática, en parejas misioneras, nosotros de manera intencional nos reunimos para orar por las almas, por la conversión de las almas o de las personas? Muy poco. ¿Qué podríamos entender? ¿Qué podríamos intuir del propósito por el cual iban Pedro y Juan al templo? Pues el texto dice que iban a orar. Ahora, una ampliación que aparece en la página 47, párrafo primero de Hechos de los Apóstoles, dice: los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo. Este pasaje es alusivo a este evento. Su ignorancia a la sabiduría de él, su indignidad a la justicia de él, su pobreza a la inagotable riqueza de él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. El tema anterior mencionábamos que una de las tareas que puede y debe cumplir el equipo misionero es orar, orar mutuamente, orar el uno por el otro, orar por el campo misionero, orar por las almas, por las personas inconversas, orar por aquellos a quienes nosotros vamos a compartir o vamos a abrir la palabra. Yo creo que aquí nosotros necesitamos trabajar más. Y hay autores de crecimiento de la iglesia que mencionan que la oración es fundamental en el crecimiento de la iglesia. Qué bueno sería, mis hermanos, que nosotros hiciésemos de la oración no algo, diríamos, accesorio, porque sí, usamos la oración en momentos específicos en el culto, pero la oración no está teniendo centralidad, especialmente cuando estamos hablando de la predicación del evangelio. La oración asociada con la evangelización. Cuando nosotros como equipos misioneros oramos, nos estamos colocando en el canal de la influencia de Dios para que Dios pueda actuar con poder. Recuerden, cuando nosotros oramos por el campo misionero, por la gran comisión, estamos reconociendo que esta tarea supera nuestras capacidades. ¿Cuántas veces nos hemos visto frustrados porque en campaña evangelística, porque realizando visitas misioneras, encontramos esa resistencia, encontramos esa apatía? Pero ¿cuánto hemos orado nosotros por el campo misionero? ¿Cuánto hemos agonizado nosotros en oración pidiéndole al Señor? Todos habrán escuchado la oración agónica que hizo John Knox cuando le decía al Señor: Señor, dame a Escocia o me muero. Él agonizaba en oración y le dice: Señor, si tú no me das Escocia, yo me muero. Eso es lo que él estaba diciendo. Y la historia nos dice que Escocia se volvió protestante por el ministerio de John Knox. ¿Qué tal si nosotros como equipos misioneros, por eso es tan importante trabajar en equipo, nos dedicamos a orar por el ministerio que Dios nos ha dado, por el campo que el Señor nos ha dado? Sin duda, habrá muchos, muchos milagros. Bueno, en nuestra presentación de este día nos hemos centrado en dos cosas. Número uno, en cómo Dios organiza a las parejas, a los equipos misioneros. En este caso, nos hemos centrado en Pedro y Juan y les hemos visto trabajando en el ministerio y muy particularmente en la oración. Cuando fueron al templo, subiendo por la puerta, entrando por la puerta de la Hermosa, más tarde vamos a ver en el siguiente tema, cuando se encuentran a una persona y realiza Dios un milagro a través de ellos. Pero estamos hablando ahora de la oración en el equipo evangelístico. Se necesita mucha oración y el ejercicio más vigoroso de la mente si queremos estar preparados para realizar el trabajo que Dios nos confíe. Necesitamos mucha oración. Muchos nunca alcanzan la posición que Dios
que muchos nunca alcanzan la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga para ellos lo que Él les ha dado capacidad de hacer por sí mismos. Todos los que hayan de ser útiles en esta vida deben pasar por la escuela de la disciplina mental y moral más severa. Y entonces Dios los ayudará combinando el poder divino con el esfuerzo humano. Aquí están mis apreciados líderes. ¿Por qué muchas veces no tenemos resultados? Porque esta es una tarea ardua. Se requiere oración, se requiere dependencia de Dios, se requiere intencionalidad, se requiere sacrificio. Y cuando nosotros en oración vayamos a trabajar por el campo misionero, Dios nos va a dar la capacitación que tanto necesitamos y unirá su poder divino al esfuerzo nuestro humano. En Consejo sobre Mayordomía Cristiana, miren lo que leemos. Cuando los que conocen la verdad practiquen la abnegación ordenada en la palabra de Dios, el mensaje se proclamará con poder. El Señor oirá nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas. El pueblo de Dios dejará brillar su luz y los incrédulos, al ver sus buenas obras, glorificarán a nuestro Padre Celestial. Ahorita, ¿verdad? Reflexionábamos con preocupación acerca del crecimiento de la iglesia. Pues aquí está lo que Dios espera. Número uno, Dios espera que nosotros ajustemos nuestro estilo de vida a lo que ordena la palabra de Dios. Cuando esto sucede, nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas van a ser escuchadas, porque el pueblo de Dios brillará con el testimonio del poder de Dios, y muchas personas que no creen lo harán y glorificarán a nuestro Dios que está en los cielos. Por último, mis apreciados, en la Review and Herald del 23 de agosto de 1892 leemos: si varios creyentes se reunieran en común acuerdo, con corazones apesadumbrados por las almas que perecen, y ofrecieran oraciones fervientes y sinceras, entonces verían los efectos. Si varios creyentes se reunieran en común acuerdo. Yo creo que aquí el Señor, queridos líderes, nos está dando ideas que es bueno que nosotros las pongamos en prácticas. Varios creyentes. Y cuando hablamos de varios, cuando hablamos de dos, ya son varios. Recordemos que Jesús habló del equipo misionero básico. Él dijo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre. Así que dos es un equipo misionero. Y si tú con la persona que Dios ha colocado en tu camino para que sean equipo misionero, se reúnen de común acuerdo para orar, pidiendo a Dios la capacitación de lo alto, lo más seguro es que Dios va a actuar con poder. Dios se va a manifestar y nos va a dar éxito en la tarea de ganar almas para Dios. Dios nos ayude, queridos líderes, y como equipos misioneros seamos consistentes y sistemáticos en la oración. Entonces veremos cómo Dios se manifiesta en la ganancia de almas para el Señor.